Mis amados amigos y hermanos, quiera el Señor abrir las ventanas celestiales para derramar sus más ricas bendiciones sobre cada uno de ustedes, así como ustedes nos bendicen a nosotros al darnos el privilegio de compartirles cada día estos breves minutos de saludable alimento para el alma, rica nutrición para la mente y fresco refrigerio para el espíritu. Y ahora palabras de sabiduría. Hechos 8:5. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Satanás sabe que no podrá detener ni destruir la iglesia de Cristo, pero no cesará de perseguirla, atacarla e impedir que la mayor parte de los perdidos entren por su puerta. Es su responsabilidad, amigo, entrar o quedarse fuera. El mártir Esteban, así como todos los que han entregado sus vidas por la causa de Cristo, incluso el propio Señor Jesucristo, lo han hecho para que nosotros conozcamos el camino y obtengamos vida eterna, pasando así a formar parte de su santa iglesia. Lograr que más y más vidas escapen de las garras y planes de Satanás fue lo que permitió y orquestó el aumento de persecución con el martirio de Esteban. Fue lo que impulsó y guió a Felipe, el diácono, ahora convertido en gran evangelista, a echar a un lado cualquier prejuicio contra Samaria y pueblos aledaños, para desplazarse hasta allí y, lleno del Espíritu Santo, proclamarles las buenas nuevas de salvación, teniendo un éxito extraordinario. En el día de ayer iniciamos nuestro deleitoso recorrido por el capítulo 8 de esta joya bíblica histórica que es el libro de los Hechos. Avanzamos hasta el verso 4. Les invitamos ahora a prestar su atención para seguir en el verso 5, disfrutando de los nutritivos comentarios de Matthew Henry, traducidos y adaptados al castellano por don Francisco Lacueva. Hoy con el tema: el sufrimiento trajo expansión y crecimiento. Hechos 8, 5 al 13. El especial referencia en el día de hoy al éxito que tuvo Felipe, ya hemos dicho, no Felipe el apóstol, sino el diácono, así como Esteban había sido promovido al honor de mártir, Felipe lo fue al ministerio de evangelista. El asombroso éxito que tuvo Felipe se fundamentó en la guía naturalmente del Espíritu Santo. El lugar que escogió fue Samaria, la capital de la región del mismo nombre. Los judíos no se trataban con los samaritanos, pero Cristo envió su evangelio para matar todas las enemistades. La doctrina
que predicaba Esteban, les predicaba a Cristo. Los samaritanos esperaban al Mesías, como sabemos por Juan 4:25. Ahora Felipe les dice que ya ha venido el Mesías y que serán bien acogidos por él. Las pruebas que presenta son convincentes, pues les ofrece señales milagrosas, como pudieron ellos ver y oír al escuchar con atención las cosas que decía, para demostrar que Cristo había venido a destruir el poder del diablo, echaba demonios y sanaba enfermos, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, con lo que daban así a entender la repugnancia que sentían en abandonar su presa por obra de un poder superior al de Satanás. Donde entra el Evangelio, son desalojados los malos espíritus. Y como el Evangelio tiene por misión sanar la persona entera, muchos paralíticos y cojos eran sanados. La aceptación que tuvo entre el pueblo de Samaria la doctrina de Felipe, la gente escuchaba unánime, despertada primero por las señales milagrosas y alertada después por la importancia del mensaje. La satisfacción que sentían al oír la predicación de Felipe y el éxito que tuvo él con muchos de ellos, había gran gozo en aquella ciudad, porque creyeron a Felipe y se bautizaban hombres y mujeres. Felipe les predicaba el evangelio del reino de Dios, como lo había hecho el mismo Jesús, y el nombre de Jesucristo, del Mesías Salvador. La gente no solo le escuchaba con gusto, sino que le creía, esto es, creía lo que él les anunciaba. No solo creían, sino que se bautizaban, cumpliendo tanto los hombres como las mujeres con dicha ordenanza en la que no hay diferencia entre varón y mujer, como no la hay para la salvación en Cristo. Esto ocasionaba gran gozo, como hemos visto. El Evangelio de Cristo no infunde melancolía, sino gozo, pues es buenas noticias de gran gozo para todo el pueblo. Hubo algo que hizo que la predicación del Evangelio en Samaria tuviese un éxito más asombroso que de ordinario. Simón el mago había estado muy atareado allí y se había ganado gran interés entre el pueblo. Desaprender lo malo es con frecuencia mucho más difícil que aprender lo bueno. Estos samaritanos habían sido hechizados por este experto en magia, de donde le vino el sobrenombre de mago. Por donde vemos cuán grande es el poder que tiene el diablo para engañar, pues Simón, con sus artes mágicas, les había tenido atónitos por bastante tiempo. Se hacía pasar por algo grande, dice el verso 9, es decir, un enviado de Dios o quizás el propio Mesías. A este oían atentamente todos, del menor al mayor, y desde el más bajo en la escala social al más alto, diciendo: este es el gran poder de Dios, decía la gente, algo así como una
encarnación del poder con que Dios gobierna el mundo. Tan ignorantes son las masas populares que tienen como hecho por el poder de Dios lo que se hace mediante el poder del diablo. Los tenía así atónitos, embrujados con sus artes mágicas. Cuán grande es el poder que tiene la gracia de Dios para salvar, ya que a pesar del hechizo que por bastante tiempo había ejercido sobre ellos Simón el mago, fueron llevados a obedecer a Cristo y creer el evangelio que Felipe predicaba. No desesperemos, hermanos, pues ante la resistencia que podamos encontrar en quienes escuchan el mensaje de salvación, pues incluso los que habían sido hechizados por Simón el mago llegaron a creer y bautizarse. Lo realmente asombroso a primera vista es que también creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, perseveraba junto a Felipe. Dice atinadamente Trenchard, la fe de este hombre y su confesión de ella en el bautismo surgieron de su comprensión de que una potencia mayor que la suya operaba por medio de las palabras y obras de Felipe. La historia posterior, con el diagnóstico de su condición por Pedro, en los versos 20 al 22, nos asegura que su profesión era falsa, sin que hubiese mediado la entrega de su voluntad al Señor. El que antes dejaba atónita a la gente con sus artes mágicas, estaba atónito él mismo ante los milagros que Felipe obraba, hasta el punto de que perseveraba él mismo cerca y junto a Felipe, es decir, no le dejaba ni al sol ni a la sombra. ¿Tendría interés en aprender sus trucos? Hay muchos que se quedan atónitos ante las pruebas de las verdades divinas, sin que lleguen jamás a experimentar el poder de dichas verdades. Vemos pues que Simón el mago dio tales señales de haberse convertido que el propio Felipe le tuvo por creyente genuino, lo que prueba que no todos los discípulos poseían el don de discernir espíritus que hallamos en Pedro y en Pablo, porque esto es un don especial y los dones vienen de parte de Dios. No nos equivoquemos en esto. Hay muchos que pretenden decir tener dones hoy en día que realmente no lo tienen y lo proclaman, lo predican por doquiera. Pero el don es algo que lo da el Señor. Generalmente, cuando una persona se convierte a Cristo, con el sello del Espíritu Santo le vienen dones, o por lo menos un don, para hacer la obra de Dios. Eso es soberanía del Señor, darlo y darnos a entender que lo tenemos bajo la guía del Espíritu Santo y luego usarnos a los humanos con ese don o dones para honrar su nombre y edificar su iglesia. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos, y que cada día nos sujetemos más a la pura palabra de Dios. Y ojalá que si algún amigo que nos escucha todavía no tiene el Espíritu Santo en su vida y la seguridad de su salvación, para evitar ser una presa de Satanás como lo fue el mago,
entregue el control de su alma a Jesucristo. Ojalá que así sea. Amén.